Qué lindo verles en la casa del Señor. Este es el mejor lugar para estar un domingo en la mañana. De verdad que sí. Usted puede ir a cualquier otro lugar y sería bonito, pero no sería el mejor. El mejor es aquí. ¿Sabe? Todos nosotros pasamos por diferentes estados en la vida. A veces la gente que no lee bien la Biblia le vende la idea a los demás hermanos desde los púlpitos y las radios y las televisoras de que nosotros los cristianos somos inmunes a la aflicción, la enfermedad, incluso a las relaciones dañadas, a las relaciones truncadas. Pero es una verdad que, aunque muchos no quieran aceptar, está ahí. Nosotros tenemos a veces aflicción. ¿Usted ha estado afligido alguna vez? ¿O afligida? Yo sí, muchas veces. ¿Usted ha estado enfermo alguna vez? Yo sí, también muchas veces. ¿Y será que usted alguna vez tuvo alguna relación truncada con alguien? Que sé yo, no sé, un hermano suyo, una hermana, un papá, una mamá, un tío, un amigo. Algo pasó y se desencontraron y ya no son más amiguis, como dicen los chiquillos, ¿verdad? A mí sí, a mí me ha pasado. Yo les conté hace unos días que en ocasión de la muerte de mi hermano Carlos, el mayor, mi hermano Arnoldo se reconcilió conmigo. Teníamos varios años de no conversar. Y eso pasa. ¿A usted no le pasa? A mí sí me pasa. Bueno, el problema es que a veces se dice que el cristiano es como inmune, como que está vacunado contra esas cosas, pero eso es solo la teoría. En la práctica no es así. El pastor Santiago, que es la carta que hemos estado estudiando, el hombre de Dios que Dios usó para escribir estas cosas, nos ha llevado desde el capítulo 1 por una travesía enseñándonos cómo vivir la vida cristiana. Y ese es todo el mensaje de la carta del pastor Santiago. Cómo vivir la vida cristiana, cómo pasar por este mundo, el peregrinaje que tenemos en este mundo, cómo vivirlo en Cristo. Porque si usted no sabía, nosotros estamos aquí de paso. Esta no es nuestra morada final. Somos peregrinos y extranjeros. Realmente nuestra ciudadanía está en el cielo. Para allá vamos. Aquí estamos solamente de paso. Pero mientras vamos pasando, necesitamos saber cómo vivir este peregrinaje, porque no es fácil. Llegamos hoy al verso 13 del capítulo 5, entonces por favor abra su Biblia en Santiago 5, verso 13. Vamos a estar hasta el verso 16. Yo fui muy ambicioso y ayer traje el sermón, el bosquejo hasta el último versículo, pero no nos alcanza el tiempo. Versículo 13. ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Amén. ¿Está alguno de ustedes alegre? ¿Qué debe hacer? Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite. Y háganlo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Le animo a que subraye en su Biblia, por eso me gustan las Biblias de papel, porque se puede subrayar. Yo creo que tal vez en los electrónicos también, pero yo como no soy de electrónicos, entonces subraye, póngale un asterisco, negrita, todo lo que usted quiera, cursiva. La oración eficaz del justo puede mucho.
Todo este texto, aunque dice muchas cosas, de lo que está hablando básicamente es de la oración. En los 4 estados del ser humano que menciona aquí, aflicción, alegría, enfermedad y desencuentro, en los 4 estados recomienda la oración, en todos. Por ejemplo, si está afligido, haga oración. Proverbios 25:20 dice, el que le canta a un afligido es como el que le quita la ropa a alguien en tiempo de frío, o como si echara vinagre sobre jabón. Eso dice Proverbios 25:20. De modo que el método para salir de la aflicción no es la música. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí cuando yo estoy afligido y oigo música, aquello me pone, si estaba en modo hueco, aquello me pone en modo subterráneo, ¿verdad? Y peor si alguien le canta, venga varón, usted está afligido, venga para cantarle una canción. No. Proverbios dice que es como quitarle la ropa a alguien en tiempo de frío. Proverbios 25:20. El que está afligido lo que debe hacer es orar. Por eso es que dice la oración eficaz del justo. Que la oración del justo tiene que ver con que si este es mi estado, yo voy a hacer esta oración. Si mi estado es aflicción, yo voy a ponerme de rodillas y a clamar a Dios por fortaleza. Eso es lo que usted debe hacer. Pero dice que si usted está alegre, lo que debe hacer entonces ahora sí, cante alabanzas. La música es espiritual, hermano. Yo no sé si usted lo sabe. Yo no sé si usted lo sintió. Yo le doy gracias a Dios cuando los músicos no vienen o pasa algo porque yo canto y yo soy feliz adorando al Señor. Es quizá una de las cosas que más feliz me hace. El que canta está orando con melodía. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Usted sabe que cuando nosotros oramos, nos ponemos de rodillas o nos sentamos en la cama o aún acostados, nosotros empezamos las oraciones casi siempre como, Señor, ayúdame, este día lo encomiendo a ti, Señor, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mi esposo, de mi esposa, Señor, te ruego, algunos dicen por el pastor, Señor, ayúdalo. Esa es nuestra oración casi siempre. ¿Cuándo usted empieza su oración en la mañana diciendo, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú? ¿Verdad? Pues déjeme decirle que el que canta, ora con melodía. Amén. El que canta, ora con melodía. Es un tipo de oración. Por eso le dije que en los 4 estados que menciona aquí, él va a recomendarnos orar. Primero, ore de rodillas pidiendo fortaleza, pero si usted está alegre, ore cantando alabanzas. Cantar es casi que un mandato. Me gusta que en alguna parte dice, tributad a Jehová, familias todas de la tierra, cantadle. En el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová. Y ese servir el canto es un servicio a Dios. Con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, su alegría no debería venir de algo externo, ¿verdad? Muchas veces la gente quiere que la alegría venga de algo externo y se frustran mucho cuando su esposo no llena sus expectativas, y no solo no llena sus expectativas, sino que desbarata sus expectativas. Igual le pasa a los esposos a veces, igual a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Y muchas veces nosotros estamos esperando que personas nos alegren la vida. Otros están esperando platica y la platica les alegra la vida y la falta de platica les entristece. Otros están esperando X o Y o Z de afuera y sabe que la alegría del cristiano viene de adentro. El gozo del Señor es mi fortaleza. Su presencia es lo que hace la diferencia en nosotros. Usted es un cristiano, usted tiene el gozo del Señor, porque el fruto del Espíritu no solo es amor, también es gozo. El fruto del Espíritu también es gozo. Significa, tengo a Cristo en mi corazón, tengo gozo. Sí, paso por momentos de aflicción, pero son momentos.
El estado natural de un cristiano es el gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de la salvación. El gozo de saber que Cristo vive en nuestros corazones. ¿Y cómo debe traducirse eso? Debe traducirse en cantos de alabanza. Usted me dirá, pastor, pero usted no me ha oído cantar a mí. El otro día íbamos en el carro, el pastor Juan Carlos y yo, y me dice, yo quiero que me hagas una prueba de canto, porque yo quiero cantar en la iglesia. Y entonces yo le dije, bueno, ya cante algo. Somos muy amigos, ¿verdad? Y empezó a cantar, y yo lo escuché con paciencia. Y cuando terminó, yo no le dije nada. Y me dijo, tu silencio habla más que 1000 palabras, dice. Pero él sigue cantando, porque el cristiano canta. No solamente es un deber, ¿sabe qué es? Un privilegio que tenemos. Imagínese el privilegio tan grande de cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Dios de lo imposible, al Dios que creó todo lo que usted y yo vemos y lo que no vemos. Poder decirle, tú eres mi respirar. ¡Qué lindo! Tomen nota, músicos, hay que cantarle esa canción. Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Si estás contento, canta alabanzas. Dice Efesios 5:18, dice, no se embriaguen con vino, en eso hay disolución. O sea, se diluye la personalidad y los valores y todo. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Dice, sino que más bien canten, hablen con himnos y cánticos espirituales, canten a Dios en sus corazones. ¿Cuándo es que nosotros hablamos con himnos y cánticos espirituales? Yo no me encuentro a Mauricio en la calle y le digo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sería un poco loco, ¿verdad? Es un poco raro. O me encuentro a, no sé, a la hermana Cecilia en la calle y le digo, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, ¿verdad? Es una cosa rara. No, cuando hablamos entre nosotros con himnos y cánticos espirituales es cuando nos reunimos aquí y cantamos juntos al Señor. Es la adoración colectiva. Hay adoración privada, que es cuando yo le canto al Señor y estamos él y yo solitos, que me gusta mucho. El año pasado intenté hacerlo por Facebook, pero lo hago y la gente se conecta conmigo a adorar al Señor. Pero después me puse yo a pensar, no sé, esos tiempos con Dios son muy personales míos y entonces como que me volví un poco cerrado y dije, no, voy a seguir solito con Dios porque esa es la parte que a mí me gusta, estar a solas con Él. Pero hay un momento en que lo hacemos público, colectivo, es aquí, la congregación. Entonces, hermanos, es un privilegio que tenemos. Una señora se convirtió a sus 89 años, había sido atea toda la vida. Y fue a un culto, la llevaron al primer culto y ella llegó al culto y ya había nacido de nuevo y escuchó a los hermanos cantar y esa mujer lloró todo el culto, lloró todo el camino a casa y siguió llorando toda la tarde. Y el yerno, que fue quien la convirtió, quien la evangelizó, le preguntó, ¿por qué lloras tanto? Y ella dijo, yo no voy a poder disfrutar de un culto como el de hoy, muchas veces me quedan muy pocos cultos. ¿Cuántos cultos le quedan a usted? Y cada uno hay que disfrutarlo, porque hermano, la cantada del culto no es parte del programa para dar tiempo a que lleguen los otros hermanos para que no se pierdan el sermón, no es eso. La parte de cantar en el culto no es un momento para que se luzcan los músicos y qué bonito tocan y qué bonito cantan, lo hacen muy bien, yo bendigo a Dios por los músicos, pero no es el espacio para que ellos nos muestren sus habilidades. La parte de cantar en el culto es un tiempo de adoración a Dios, es un tiempo de comunión con Dios. Todo lo que pasa en el culto es comunión con Dios. Recoger las ofrendas y los diezmos es comunión con Dios. Ahora no podemos, pero antes teníamos el shalom, es comunión con Dios. Todo es comunión con Dios. Pero cantar, hermano, es un privilegio, un privilegio. En este estado de alegría, cante. Si se pone triste, ore. Ahora, note bien lo que pasa cuando pasamos al tercer estado, que es, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Voy a aclarar que este enfermo que está aquí
no es el que se está muriendo, porque este texto no es la extrema unción lo que enfatiza, que la extrema unción es para cuando ya la persona va a morir. Me ha tocado ir al hospital o a casas a orar por hermanos que ya están muriendo, que ellos lo saben, porque hermano, el cristiano sabe cuando se va a morir. Eso es garantizado. Si usted está preocupado de su muerte, no se preocupe, usted se va a dar cuenta antes de morirse, porque el Espíritu Santo se lo va a revelar a todos los cristianos. Tenga paz, viva su vida como que usted va a estar vivo toda la vida, todo lo que le quede. Usted no se preocupe de la muerte, porque el día que usted se va a morir, el Señor se lo va a revelar. Y en ese momento yo he ido y he ungido con aceite a los hermanos que se van a ir. Ellos saben y yo sé que se van a ir, y esa es la extrema unción, pero en este caso no. En este caso está hablando de un enfermo que está en cama, que necesite un milagro del Señor, y que sabe que no se va a morir, sino que lo que necesita es un milagro. Entonces dice aquí, si alguno de ustedes está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Siempre me ha hecho mucha gracia que en aquel tiempo no había teléfono, pero aquí dice que llame. Es interesante, muy interesante. Llame, comunique. Hay una especie de protocolo. Fíjese el protocolo. Primero, llame a los ancianos de la iglesia. No dice llame al pastor solamente. Es decir, este tipo de oración, si la usamos apegada a la Escritura, el día que un hermano llame porque está en cama y necesita un milagro, deberíamos ir los ancianos. No solo el pastor, dice llame a los ancianos, plural. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia y qué hacen? Bueno, aquí en la iglesia los ancianos son Steven. ¿Dónde estás, Steven? ¿No estás? ¿Ok? ¿Sarai? ¿Perdón? Ok. Steven y Sarai son los ancianos actuales. ¿Y el pastor? El pastor es un anciano. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5, ruego a los ancianos de la iglesia, yo anciano con ellos. Igualmente es aquí, yo soy un anciano que tengo el nombre de pastor, porque ese es el ministerio que Dios me llamó, y los ancianos son pastores auxiliares. Debemos ir y hacer una visita. Esa es la segunda parte del protocolo. Punto 2 del protocolo, que son 3. Vamos y hacemos la visita. Y en esa visita, entonces oramos por el enfermo. Pero esa oración tiene que tener 2 características. Una, debemos ungirlo con aceite y orar por él en el nombre del Señor. ¿Ves? Es muy importante cada detallito de estos, porque esta es una parte de la Biblia que se ha malinterpretado mucho. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el aceite con esto? El aceite aquí, al igual que la oración, tienen un papel secundario. El papel primario es el poder de Dios, igual que siempre. ¿Cuántos creen que el papel primario es el poder de Dios? ¿Verdad que sí? Todo lo demás es secundario, hermano. Algunos dicen, hay poder en la oración, y yo diría, amén, y muchos de ustedes dirían amén, pero ¿sabe que no? Porque hay impíos que oran. ¿Usted conoce impíos que oran? Yo conozco impíos que oran, que no temen a Dios y oran. Señor, ayúdeme, ay Diosito, haga que me salga bien. El ladrón que estaba abriendo un carro con un rayo y decía, ay Señor, que se abra, Padre, que se abra, para robarse el carro. ¿Sabe? El poder, la oración es el medio por el cual nos conectamos a Dios. Pero el poder no está en el medio, el poder está en Dios. Entonces la fuente de poder es Dios, y yo me conecto delante de Dios por medio de la oración, pero para que funcione, por eso les dije que subrayaran la oración eficaz del justo. Para que funcione yo tengo que ser un hijo de Dios. ¿Ha visto usted algún cable de refrigeradora sin cable? ¿Sin refrigeradora? ¿Alguno ha visto un cable de refrigeradora sin refrigeradora? ¿Dónde está Stephanie? ¿Vino Stephanie? No. ¿Ah? Bueno, Stephanie sí ha visto un cable de refrigeradora sin refrigeradora, porque es esposa del hermano César. Y César ha visto un cable de refrigeradora sin refrigeradora. ¿Para qué le sirve? ¿Cuánto enfría un cable de refrigeradora sin refrigeradora?
Nada. Para que enfríe, tiene que tener al otro lado una refrigeradora y ser conectado a la fuente de poder. Igual es. Usted y yo somos como si fuéramos la refrigeradora, el cable es la oración, pero la oración tiene que estar pegada a un verdadero cristiano. Uno que no es cristiano puede orar lo que quiera y ¿sabe qué dice en el Evangelio de Juan? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, para que Dios conteste las oraciones de alguien, tiene que ser un hijo suyo. Para que Dios conteste la oración de un inconverso, tendría que ser la oración de petición, de perdón y de arrepentimiento. De ahí en adelante Dios lo escucha. Pero antes la persona no tiene el privilegio que tenemos nosotros de orar. Ahora, note que en esta parte ya no es el enfermo el que hace la oración por su sanidad, es los ancianos. Ahora, quiero parar un poquito aquí porque la iglesia necesita conocer algo sobre los ancianos. Los ancianos no pueden ser cualquiera. Pastor no puede ser cualquiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? No están muy convencidos, voy a convencerlos. Hay mucha gente hoy en día, hermanos, que se autodenomina pastor. Una cosa es que yo crea que soy pastor y otra cosa es que Dios me haya llamado a ser pastor. Note, hay requisitos para los pastores y para los ancianos. Abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer en el verso 1. Me dice un amén cuando ya lo tiene o cuando está en la pantalla. 1 de Timoteo 3. Y verá dentro de un momento por qué es importante que pasemos por aquí. ¿Lo tienen, hermanos? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, pastorado, es la misma palabra, buena obra desea. Si alguno quiere ser pastor, buena obra desea. Solo que aplican restricciones. Verso 2. La tercera palabra del verso 2, ¿qué dice? ¿Quién me dice cuál es la tercera palabra del verso 2? Necesario. Indispensable. Es indispensable, es necesario que el obispo sea, primero, tiene que ser casado. Y usted me dirá, pastor, ¿puede haber un pastor soltero? La Biblia dice que no. Dice que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Y usted sabe por qué? ¿Cómo puedo yo entender los problemas conyugales que usted tiene si yo no soy casado, si no tengo una mujer? Si yo nunca me echo un pleito con Tita, ¿cómo voy a entender los pleitos que usted echa con su esposa? Si yo no entiendo el problema, ¿cómo lo voy a ayudar? Dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Ahí también tiene que verse que había una limitación porque algunos venían del paganismo donde sí podían tener 2 o 3 mujeres. Entonces el Señor está diciendo, sorry, si usted quiere conservar las 2 mujeres que traía los que eran de otras religiones, no puede ser pastor. Pastor tiene que ser pastor de una sola mujer. Dice que debe ser sobrio, que debe ser prudente. Esta palabra sobrio en el original griego significa que no use sustancias psicotrópicas. Aunque usted no lo crea, eso es lo que dice. Que no se eche unos guaritos, que no fume marihuana, que no fume. Y usted dirá, ¿cómo? Fíjese que en la historia hay pastores muy renombrados que si usted lee sus biografías se va a dar cuenta que algunos de ellos tomaron licor y fumaron hasta el último día de su vida. No leyeron esta parte y algunos hoy en día lo justifican y lo hacen. Yo he estado en casas de pastores donde me han ofrecido una cervecita. Yo he dicho que no. He estado en casas de hermanos que me han ofrecido un whisky y me dicen el nombre, yo ni me sé los nombres. Yo siempre he dicho, no. Dice que debe ser sabio, que debe ser prudente, además debe ser decoroso, o sea, tener cierto glamour al hablar y al vestir, no ser así como vulgarzón, ¿verdad? Dice que también debe ser hospedador,
Y un punto muy importante dice que debe ser apto para enseñar. Todos los ancianos y los pastores tienen que tener la cualidad de ser maestros. Si no es un maestro, ¿cómo va a enseñar a la iglesia? Si no es un maestro, ¿qué va a enseñar? Va a pegar 4 gritos en el púlpito, y de esos hay muchos, y la gente se emociona y todo el mundo grita y dice aleluya, y el diablo se los va a llevar, y todos dicen amén, hermano. Búsquelo en YouTube, yo lo vi en YouTube, porque a la gente le gusta que le remuevan las emociones. Por cierto, esta iglesia no es así. Si usted viene buscando emociones, llegó al lugar equivocado. Y es importante que el pastor sea maestro, que enseñe, que haga crecer el conocimiento, porque ahí es donde está la fortaleza del cristiano, en su conocimiento. Conoce a Cristo, conoce su palabra, está fortalecido. No conoce a Cristo, no conoce a su palabra, cualquier viento de doctrina se lo puede llevar. Hasta el diablo se lo puede llevar. Dice también que no sea dado al vino, o sea, no puede echárselo, no pendenciero, o sea, no sea un pleitero, tranquilo, take it easy, con calma, no codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien tiene que ser amable, apacible y no avaro. Pero en el verso que continúa, tiene algo importante que decirnos. Dice que tiene que gobernar bien su casa, entonces tiene que tener una casa. ¿Cómo va a gobernar una casa si no tiene una casa? ¿Por qué? Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará? Espérese para ver, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice la palabra del Señor en el verso 6, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Hermanos, es interesante esto que les estoy diciendo, porque tal vez usted tiene una idea diferente de lo que es un pastor o un anciano. Un pastor y un anciano tienen que tener una casa en orden. Tiene que ser el líder de su casa, porque la iglesia es la familia de Dios. Y si una persona está como pastor o como anciano y no tiene en orden su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Iba a decir que qué desmadre, pero se oye muy feo, ¿verdad? Qué cosa más terrible. Yo conozco 2 casos de 2 personas que se llaman a sí mismos pastores, que ellos van a su iglesia y están en su iglesia y su esposa está en otra iglesia. Una de ellas es prima mía y yo le pregunté, mira, ¿por qué es que vos no vas a la iglesia de tu marido? Si la gente lo conociera no sería pastor. Si supieran quién es el que está allá al frente no sería pastor. Tiene que gobernar bien su casa, tiene que tener a sus hijos en sujeción. Ahora, cuando habla de sus hijos en sujeción, habla de la responsabilidad limitada. En Costa Rica es hasta los 18 años. Ya de 18 años en adelante, los hijos están por su cuenta. Pero aún así, yo tengo un hijo que vivió conmigo hasta los 26 años y lo hice respetar las reglas en mi casa. Se llega a tal hora, no se dicen estas palabras, no se hacen estas cosas, porque usted vive debajo de mi techo, son mis reglas. El día que usted quiera vivir por sus reglas, viva en su casa. Y así debe ser. Si usted quiere ser pastor, o si usted anhela obispado, o si usted quiere ser anciano, así debe ser. Su casa debe estar en orden, porque si no, ¿cómo pondrás orden en la casa de Dios? Sigamos el verso 7. No puede ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sabe qué es un neófito? Alguien que conoce muy poco la palabra de Dios, alguien que no profundiza, alguien que no tiene conocimiento suficiente. Un neófito es un aprendiz. Eso no puede ser un anciano, no puede ser un pastor. Sí estamos aprendiendo toda la vida, pero el cristiano, el pastor o el anciano tienen que tener la capacidad de poder responder a las preguntas que tienen que ver con el evangelio y con la palabra de Dios. Porque si no, pasa esto. Se envanece porque a veces la persona habla bonito aunque no dice nada. Recordarán aquel chiste viejo de la gente que fue a la iglesia y cuando llegaron a la casa le preguntaron, ¿y de qué habló el pastor? No sé, dijo muchas cosas bonitas pero no sé de qué habló.
Cuando usted salga hoy de aquí y le pregunten que de qué hablé yo, usted tiene que tener la posibilidad de decir, el pastor habló sobre los 4 estados del ser humano y que en los 4 estados hay oración, y también tocó un toque ahí el asunto de los ancianos y el pastor. Pero tiene que haber profundidad, porque si no, la persona habla bonito, la gente lo aplaude y se le llena el ego. Y yo soy pastor, yo soy anciano y soy muy carga, cae en el lazo del diablo. ¿Sabe qué pasa cuando usted me dice que yo he predicado bonito? Los que me lo han dicho saben lo que yo hago. Siempre hago así, porque no tengo nada de mí. Todo lo que usted vea en mí viene de Dios, nada más, nada más. Y se salvan que no les digo que ya el diablo me lo había dicho antes, que qué bonito que prediqué, porque el diablo quiere envanecernos. Y si es un neófito, si es un aprendiz, si es un hermano reciente, si es una persona que no tiene profundidad en la palabra, no habrá entendido que toda la gloria es única y exclusivamente para Cristo. Sigue aquí el verso 7 y ahí vamos a terminar con los ancianos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y no caiga en el lazo del diablo. No solamente es importante lo que Dios piensa de mí, lo que la iglesia piensa de mí, es importante lo que el pueblo piensa de mí. Hace unos días, conversando con un hermano acerca de que algunos cristianos se lo echan bonito, que tienen sus whiskies ahí en su casa, sus cervezas, sus tragos, y no los condeno, porque la Biblia lo que dice que es pecado es emborracharse. Pero hablábamos de este tema, y yo les decía, ¿no les parece a ustedes interesante que la Biblia diga que los que estamos en el pastorado y en el obispado no podemos meter bebidas espirituosas en nuestro cuerpo? Seguramente que hay algo de importancia ahí. Y decía un hermano querido, William Branham, que a él el Señor a los 7 años se le apareció y le dijo, nunca fumes, nunca tomes, nunca uses drogas, porque yo te he apartado para mí. Ahora, ¿qué digo? Que una persona que ha usado drogas y licor y no puede ser usada por Dios. Dios puede usar a cualquiera. Viene a Cristo es vida nueva, ¿cierto? Viene a Cristo es vida nueva, pero cuando ya estamos en el ministerio no debemos ni podemos usar nada espirituoso y raro. Ahora, ya que he dicho esto de los ancianos tienen que orar por él y ungirlo con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué con aceite? Es un símbolo, ¿y por qué llama a los ancianos? Es un símbolo de autoridad. Lo que el pastor Santiago quiere enfatizar aquí es, hay una autoridad establecida en la iglesia. Primero el pastor, luego los ancianos, luego los diáconos. ¿Y qué debe hacer el resto del pueblo de Dios? Sujetarse a las autoridades. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque cualquier hermano puede orar por otro enfermo, sí, claro. Pero ¿por qué llamar a los ancianos? Para reconocer su autoridad. ¿Por qué deben ungirlo como aceite? Como un símbolo de autoridad. Porque el aceite no tiene ningún poder mágico. Veámoslo en el versículo que sigue. Dice que el aceite levantará al enfermo. Amén. ¿Qué dice? Verso número 15. ¿Qué dice? Verso 14. No, el 15. ¿Y qué es lo que va a levantar al enfermo? Santiago 5:15. ¿Ve? No es el aceite. El aceite no levanta a nadie. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor es el que lo va a levantar. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Y alguno dirá, mira, aquí está la cosa de la confesión. Yo le confieso mis pecados al pastor y el pastor me absuelve y ya, quedé perdonado. Note, vamos por partes en el verso 15. La oración de fe. ¿Alguien puede decirme qué es la oración de fe? Todos conocemos ese término, hermanos. Los evangélicos viejos sabemos qué es. Exacto. La oración de fe es cuando el inconverso acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es lo que sigue a partir de la oración de fe? Aquí dice, la oración de fe salvará al enfermo. Estamos hablando de que en la iglesia, queridos hermanos,
Hay cristianos, hay aspirantes y hay simpatizantes. Hay gente que viene toda la vida a la iglesia y no se convierte. ¿Y cómo se da cuenta uno? Por sus frutos. Mas el fruto del Espíritu es, alguien que me diga cuál es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pastor, yo no tengo ni papa de eso. Lo invito a que se convierta hoy. Lo invito a que usted entregue su vida a Cristo y entonces fluirá de adentro para afuera el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Porque si no tienes al Hijo, no tienes la vida. No la tienes. Eso dice la Escritura, si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Pero si tienes la vida, es innegable que se manifestará. Y si la vida no se manifiesta es porque no está. Qué complicado, ¿verdad? A veces a los pastores nos llaman a orar por gente y a los ancianos que nosotros sabemos cuáles son sus frutos. A veces la enfermedad, no siempre, es producto del pecado. Primera de Corintios capítulo 11, verso 26. Dice que los que toman la Santa Cena del Señor indignamente, mejor no lo hagan porque algunos están enfermos, otros debilitados y otros hasta se han muerto. Tomar la Santa Cena indignamente es una cosa seria. Y a veces nos toca a nosotros ir a orar por una persona que viene mucho tiempo a la iglesia, pero que nosotros sabemos que no es cristiano. Ejemplo, aquí hay un hermano que viene a esta iglesia, que él todo el tiempo de las fiestas católicas, él se va a confesar a la iglesia católica. Porque él es católico. ¿Y qué digo que está mal? No digo que hay que ir, cuando él me llame para orar por él, yo voy a ir y le voy a presentar el plan de salvación, como tantas otras veces desde el púlpito, lo voy a hacer nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que lo va a salvar a él es la oración de fe. Aquí dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y luego dice, el Señor lo levantará. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, Dios usa una enfermedad para arrinconarnos a que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dios es tan lindo que Él hace hasta lo imposible para que el ser humano no se pierda. No son pocos los testimonios de gente que ha venido a Cristo a través de una enfermedad, a través de una crisis económica. Hay gente que está viviendo su vida sin tomar en cuenta a Dios, con montones de dinero, con montones de salud y haciendo todo porque les parece que la vida es lo mejor, sin darse cuenta que estamos solo de paso. Y el Señor sabe que van a morir en algún momento sin Cristo y van a ir a condenación. Entonces el Señor les hace así, les quiebra una pata, les fregó un riñón. Y usted me dirá, ¿el pastor, el Señor hace eso? Sí. Lea Éxodo capítulo 3 y se dará cuenta que el Señor dice, ¿no soy yo el que hice al que ve y al que no ve? ¿No soy yo el que hice al sordo y al que oye? ¿No soy yo? Lo que pasa es que en nuestra mente un poco distorsionada pensamos que Dios no va a hacer esto o aquello por el plan de Dios. ¿Y por qué no leemos la palabra de Dios en Deuteronomio 8 cuando le dice el Señor, te acordarás, Israel, de todo el camino que has caminado por el desierto, cómo yo te afligí y te hice tener hambre para ver qué había en tu corazón, si eras capaz o no de guardar mis mandamientos? Por eso es que un neófito no puede ser pastor porque enseñaría otra cosa. Yo le enseño a usted que Dios puede por medio de la adversidad arrinconarte con tal de que te salves. Y eso es lo que pasa en muchos casos. Dice que entonces, una vez que se arrepintió, el Señor lo levantará. Y sus pecados, por supuesto, serán perdonados. Voy a terminar con el versículo 16. Ya que hemos visto qué hacer cuando estamos afligidos, ya que hemos visto qué hacer cuando estamos alegres, ya que hemos visto qué hacer cuando estamos enfermos, veamos qué hacer cuando tenemos relaciones rotas. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Levante la mano el que nunca ha ofendido a otro. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos cuando hemos ofendido a otro? A veces nos hacemos
los desentendidos. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es ir y confesar nuestra ofensa. Cuando nosotros confesamos nuestra ofensa, pedimos perdón. Y dice además que oremos los unos por los otros. ¿Cuál es el propósito? Verso 16, para que seáis sanados. ¿Sabe que muchas enfermedades vienen de los desencuentros, de los problemas emocionales a causa de los pleitos? ¿Sabía eso usted? La ciencia hoy en día nos ha demostrado que muchos problemas de colon, muchos problemas de estómago, muchos problemas de estomacales, de todo el tracto digestivo, muchos se dan por problemas emocionales. Muchos. Tanto es así que las emociones, las cosas intensas en la vida afectan de que un ladrón se metió a robar a una casa y cuando lo agarraron con las manos en la masa, tuvo un accidente de tipo no muy agradable. ¿Y usted sabe por qué? Porque se le aflojó el estómago, porque las emociones tienen incidencia sobre nuestro cuerpo. Dice aquí, confesaos vuestras ofensas unos a otros, pero además incluyó la oración. En la aflicción incluyó la oración, en la alegría incluyó la oración, en la enfermedad incluyó la oración y en las relaciones truncadas también incluyó la oración. Ore por aquellas personas a las que usted ha ofendido. Ore por aquellas personas que te han ofendido. El mismo Jesús dijo, y cuando estéis orando, perdonad a los que os ofendieron. Cuando vengas al templo y traes una ofrenda, dice el Señor, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vete a hablar con tu hermano, arregla eso y después trae la ofrenda. ¿Recuerdan lo de la oración eficaz? Cuando un cristiano que está peleado con otro está orando, su oración pierde eficacia. Oremos de la manera adecuada, de la manera apropiada, y el Señor va a responder. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, por permitirnos hoy escudriñar las Escrituras y encontrar, Señor, la verdad del Evangelio. Ayúdanos para no solo escucharla, sino para hacerla parte de nuestra vida, que se vuelva rema en nuestro corazón y que podamos vivir de acuerdo a ella según tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para saber de qué manera orar en cada ocasión, para respetar a nuestras autoridades, Señor, para reconocer, Señor, si estamos fallando en cuanto a las relaciones con algunas otras personas, Señor, y danos humildad, sencillez y la capacidad, Señor, de reconocerlo y orar por ellos y que seamos sanados, Padre. Lo ponemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.